Buenas tardes o buenas noches. Y en este Año Internacional de la Luz, pues es un honor para mí volver al Parque Explora a hablar de un tema que me apasiona. ¿Cómo no hablar de estos bichos raros pero hermosos que encontramos y en Colombia, con esta biodiversidad, pues encontramos muchos también? Es un tema que he venido estudiando desde hace unos años y pues definitivamente descubrí los grandes secretos que esconden estos animalitos, pues ha sido una gran pasión, algo muy bonito. Lo titulé justamente entonces la charla como ingenieros fotónicos naturales, es decir, hay una ingeniería, si uno quiere, tal y como la entendemos para los humanos, en los insectos. Vamos a dar cuenta de que pues realmente hay cosas muy interesantes cuando se adentra uno en el mundo de insectos. Y en particular, pues también hay un caso muy particular que fue el que llamó la atención justamente del Parque Explora en este Año de la Luz, que fue el del camaleón. Resulta que un artículo hace un par de meses salió incluso en la revista Semana y causó pues una gran sensación porque se descubrió cómo los camaleones hacían esos cambios de colores pues que llaman la atención a todos, creo. Bien, pues y si uno va pues a qué genera pues el color, pues uno iría pues al sol, ¿cierto? Definitivamente. Todo comienza con el sol. Del sol nos llega toda la radiación que puede uno imaginar, o sea, toda la que conocemos, la que nosotros agrupamos en una cosa que llamamos el espectro electromagnético, y que la descubrió, digamos, pues más bien descubrió no, pero que Newton en ese experimento muy llamativo y que quizá pues ustedes recuerdan, el del prisma, ¿cierto? Entonces se escondió, hizo su cambuche y utilizando una especie de vidrio cortado de una manera extraña, un prisma, pues logró descomponer la luz. Entonces demostró que la luz se componía, la luz blanca que venía del sol se componía de todos los colores que vemos en el arco iris. Entonces el arco iris justamente lo que hace es una descomposición de la luz del sol. Hoy, pues a través de luz artificial como las que tenemos iluminación aquí, pues también tenemos unas ciertas luces, pero que realmente la mayoría de esas, o todas, pues de esas fuentes no tienen todos los colores. Entonces, realmente toda la luz que nosotros podemos encontrar en el sol, pues digamos que es la más completa que nosotros podríamos imaginar. Entonces, de ahí que cuando un animal se encuentra pues bajo el sol, podemos ver todos los colores que nosotros queramos. Esta es entonces una recopilación ya pues, más esquemática de lo que nosotros conocemos como el espectro electromagnético y es toda la radiación. La luz visible en particular ocupa una parte muy pequeñita de esa radiación, pero hay una cosa que llamamos ultravioleta porque está más allá del violeta y hay otra parte que llamamos infrarrojo, característico del calor, por ejemplo. Y así, las microondas que funcionan pues, en los hornos microondas precisamente, las ondas con las que nos comunicamos, radio, televisión, en fin, los rayos X, que es cierto, para diagnóstico en medicina, rayos gamma, que son los que se desprenden en fenómenos ya nucleares. Bien, esa agrupación es lo que llamamos espectro electromagnético y nosotros vamos a hablar entonces aquí en esta charla fundamentalmente de una parte muy pequeñita que es lo que llamamos la luz visible o la parte del visible o el rango visible de ese espectro electromagnético. Bien, en algún momento pues hemos tenido, ya sea por amigos o en nuestra casa, en una pecera hemos tenido un animalito, este es el pez neón. Ese pez neón, disculpen por aquí, ese pez neón, entonces tiene una línea que podemos ver de diferentes colores e intensidades cuando nos movemos. Y eso es importante porque los físicos llamamos a eso iridiscencia, es decir, el cambio del color y de intensidad con el ángulo de visión, iridiscencia. Y la iridiscencia sumamente llamativa.
¿Cuál es la fuente de esos colores? Pues es justamente de lo que vamos a hablar aquí. El pavo real, pues que es un caso pues, que lo tenemos también creo que desde niños, pues aquí en particular podemos ver, en este país podemos ver muchos pavos reales y los usan fundamentalmente para llamar la atención de la hembra. Hay otros animales entonces que generan también colores, no solamente para llamar la atención de la hembra, pero realmente la mayoría, o sea, los machos son los más bonitos, ¿cierto? En el reino animal. Menos en primates, ¿no? Las palomas tienen una particularidad y es que cambian el color drásticamente, dramáticamente, lo cambian de verde a morado y esa era una pregunta, ¿por qué no cambia gradualmente como cuando uno ve una lámina de aceite sobre agua, que uno ve que cambia gradualmente los colores? ¿Por qué no cambia así? Y esa era una pregunta y fue respondida por uno de los grupos que trabajan en el tema de biofotónica de Japón. Entonces hicieron un estudio, estas imágenes son mías porque justamente por ese tiempo, cuando salió aquella publicación haciendo la explicación, yo estaba comenzando el doctorado y estaba así jugando con el microscopio electrónico prácticamente. Entonces comencé a mirar, pues cogí una palomita, me encontré por allí una pluma y empecé a explorar. Estas imágenes son de microscopía electrónica y estas imágenes son de microscopía óptica. Entonces, microscopio óptico y microscopía electrónica. Entonces, miren, y realmente lo que podemos ver es que las plumas se forman por unas cosas que se llaman válvulas, y esas válvulas, que serían como estos hilos que forman la plumita, si cuando los cortamos transversalmente lo que vemos son unas bolitas. Esas bolitas están llenas de un pigmento que sería melanina, lo que tenemos nosotros en nuestra piel, que tienen una función, y no es propiamente la de generación del color. La generación del color se da es por esta lámina delgada que está aquí, cubriendo, enrollando esas esferitas, y esta otra. Entonces hacen un juego de colores, una iridiscencia, y el papel de estas láminas de melanina es fundamentalmente aumentar el contraste por absorción de la luz que no va a ser reflejada iridiscentemente por esta laminita. Ya vamos a adentrarnos un poquito más en los fenómenos. En flores incluso, entonces en flores también se ve, o sea, hay plantas que también manipulan el color de alguna manera para poder comunicarse con insectos. Es decir, los insectos necesitan saber dónde realmente aterrizar, dónde está el manjar suculento, y ellas utilizan no solamente la parte visible del espectro, sino un poquito más allá incluso, el ultravioleta. Entonces, cuando nosotros hacemos todo un montaje para poder ver cómo se está reflejando la luz ultravioleta con una cámara especial, obtenemos esto. Esta luz roja, esta parte roja, pues más bien, es porque la cámara ha sido sensible en el rojo, pero para el ultravioleta. El mismo canal del rojo es el sentido del ultravioleta, entonces lo que veamos rojo es porque es ultravioleta. ¿Sí? Y se le ha puesto un filtro ultravioleta, o sea que solo deja pasar el UV, ultravioleta. Entonces miren la comunicación, lo que para nosotros es amarillo, lo que ven las mariposas sería la suma de un amarillo más un ultravioleta, pero solamente en la parte más cercana al centro de la flor. Y eso lo que le está es comunicando a la flor al insecto polinizador a dónde debe llegar. Entonces mire que realmente no vemos exactamente lo que ve un insecto. Los insectos amplían ese espectro de visión más hacia el ultravioleta. Y sí, pues, usamos diferentes tipos de radiación, infrarroja, por ejemplo. Entonces sería aquí ya luz visible, infrarroja, un fenómeno físico que se llama fluorescencia, donde iluminamos con una cierta longitud de onda ultravioleta y miramos a ver cómo se refleja o el color azul. Entonces lo que podemos ver es que hay una alta reflexión de la luz en algunas partes. En el infrarrojo, por ejemplo, pues simplemente es un elemento que tiene calor, que está vivo además, entonces realmente pues aquí también hay una termogénesis. Y la iluminación ultravioleta, entonces ya es cuando yo ilumino con ultravioleta y veo cómo se refleja solamente el ultravioleta. Este fenómeno es ligeramente diferente porque es absorción de ese ultravioleta y luego emisión en otro color, que es el azulito. Bien. Así que realmente el color juega un papel, sí, muy importante, pero ¿desde cuándo? ¿Cierto? Y hay una cosa que en biología se conoce mucho y es la llamada explosión cámbrica. Entonces se dio hace millones de años, cerca de 543 millones de años, la llamada explosión cámbrica. Y es que no sabemos por qué realmente, pero hay pues, diferentes hipótesis, y es por qué en ese momento, durante unos pocos billones de años, que eso en términos pues,
de generación, de evolución de la vida, pues es nada prácticamente, porque solamente unos cuantos millones de años se produjeron casi que todos los animales que vemos hoy en día, es decir, casi todos los órdenes, filos de la naturaleza que vemos hoy en día. ¿Qué motivó esto? Y al respecto, pues hay investigadores que han hablado de qué la motivó. Uno en particular es Andrew Parker, un inglés, publicó un libro interesante de leer, y él, pues, varias frases que yo tomé de este libro, y el desarrollo de la visión abrió la puerta a cambios evolutivos sin precedentes. Es decir, la idea de que fue la visión, el poder ver la luz, ¿cierto? Es decir, estaba la luz allí del sol, que inicialmente pues, lo que permitió fue dar energía, ¿cierto? Para que las moléculas pudieran interactuar, en fin, ADN, etc. Pero ya después, entonces esa parte de la luz visible que nos llega desde el Sol hasta la superficie de la Tierra, entonces, ¿qué hacer con ella? Pues entonces surgieron los ojos. Y los ojos entonces permitió que los depredadores vieran las presas, pero que las presas también vieran los depredadores, y ahí comenzó lo que llamamos una guerra evolutiva, ¿cierto? Entonces hay presiones evolutivas que llevaron al desarrollo cada vez de ojos más sofisticados, órganos más sofisticados, pero también estructuras que manipularan de alguna manera esa luz. Entonces mire que hacia allá vamos a la ingeniería fotónica. Cuando uno habla de color, uno habla de dos tipos de generación de color. Los físicos hablamos entonces y decimos, vea, dos formas de generar color. Una con pigmentos, que es, por ejemplo, una camisa, ¿cierto? Esta, la de abajo, que es una camisa, todo lo que sea pigmentos, porque hay algo químico allí, una selección de ciertas longitudes de onda que se absorben y otras que se dispersan, entonces hablamos de un color pigmentario o químico. Y hay otra forma de generar color, que es el color estructural, porque solamente es en la estructura, no hay un pigmento, es algo transparente y puede generar color, solo por la mera estructura. Y eso uno dice, bueno, ¿pero cuándo? Pues realmente lo vemos casi que todos los días porque esto realmente es un pedazo de papel que he llevado al microscopio electrónico y he podido entonces ampliarlo de tal modo que yo puedo ver las fibras que se unen de manera desordenada para generar un color blanco. No hay pigmento. Como no hay pigmento, entonces tengo esas fibras que cuando llega la luz la refleja cada fibrita en un ángulo en particular. Es decir, a la final todas las fibras van a desordenar esa luz, la van a reflejar, a dispersar, decimos, en todas las direcciones. Y no hay un color particular, sino que todos los colores que le llegan, toda la luz que le llega en todas las direcciones. Eso es un papel blanco. Eso también es una camisa blanca, ¿cierto? Entonces ahí estamos adentrándonos en lo que es la teoría del color. Vemos una cosa roja, hombre, vemos aquella camisa roja entonces del compañero, la diferencia entre la blanca y la roja sería que la blanca no tiene pigmento alguno. Entonces todo lo que le llega es reflejado y en todas las direcciones, o sea, todos la vemos blanca. Pero la roja tiene un pigmento o varios pigmentos cuyo resultado es absorber el resto menos el rojo. Entonces el rojo es el que vemos, ¿cierto? Bien. Eso es importante para lo que viene. Un color estructural también, una pompa de jabón, una lámina de aceite sobre agua, como hablaba ahorita. Pero también una mariposa. Esta mariposa es una mariposa, pues aquí en el neotrópico, una mariposa morfo. Esa mariposa morfo es de las más bonitas, son grandísimas y son hermosísimas, azules. Hay otros colores también, no de morfo particularmente, la morfo se caracteriza por el color azul intenso, pero hay otros colores de otras especies también, verdosos, azul marino, esto es un azul rey prácticamente. Y resulta que este color también es estructural. Decimos, realmente es la unión de ambos. Fundamentalmente es estructural, pero hay algún pigmento allí, en particular para esta especie que estoy mostrando aquí, que lo que ayuda es, como en el caso de la paloma que mostré ahorita, es a absorber la luz que no fue reflejada y aumenta el contraste. Si no hubiese ese pigmento, melanina, en el fondo de las escamas, entonces no habría un buen contraste. Y eso se vería azuloso, sí, muy intenso, pero los colores que se vayan a reflejar después harían como una especie de escudo allí, entonces no se vería tan bonito, no se vería tan puro ese color. Hay mariposas que combinan ambas formas de generar color. Miren esta, por ejemplo. Entonces hay una mariposita, esta mariposa se llama punta violeta, purple tip. Entonces, Colotis regina es el nombre científico. Y vemos que cuando tomé esta foto se veía aquí azul más rojo, pero aquí solo se veía el rojo. El azul es altamente iridiscente, o sea, depende mucho del ángulo de visión, hasta que se pierde del todo incluso, se pierde del todo. Este azul más este rojo generará un violeta.
O sea, porque cuando estimula nuestros órganos, nuestras células sensibles a la luz, entonces lo que hace es que nos da la sensación de ese violeta. Bien. Son las mariposas maestras del puntillismo, ¿cierto? De que como en una de las mejores, más reconocidas obras de Seurat, pues, maestro del puntillismo, solo con puntos puede generar una sensación a la distancia de color. O sea, realmente cuando nosotros vemos el color de una mariposa, se debe a las escamas que cubren el ala de la mariposa. Y las escamas no son más que ese polvito al que le tenemos miedo que porque nos va a volver ciego, ¿cierto? Cuando una mariposa aletea, en particular una mariposa de la noche, ¿cierto? Una polilla, de esas grandes, las que le atribuimos también algunos temores, se lo atribuimos, que de pronto está trayendo malas sensaciones o ideas de, no sé, mensajes de muerte a la casa. Entonces, ese polvito que también, que algunos creen que es venenoso, realmente no hace nada, es totalmente inocuo. Es una proteína llamada quitina fundamentalmente, está constituida por eso, muy parecida a la queratina de las uñas, y lo que sí es que es muy pequeña, y lo vemos como una especie de polvo, ¿cierto? Pero entonces cada una de esas tiene un color en particular y cuando lo vemos ya a la distancia, vemos, como en una obra de puntillismo decía, vemos un color en particular o un patrón particular. Miren esta, por ejemplo, entonces esta es una mariposa búho, que cuando uno la ve así uno dice, ¿eso se parece a un búho realmente? O sea, muy bruto el pájaro que realmente diga que eso es un búho, pero miren este collage que yo hice, esta imagen que hice, y es, ¿cuál es el ojo del búho? Entonces, mentira, así. En la izquierda es el ojo del búho, obviamente, y este es el ojo de la mariposa, ¿cierto? Pues el ojo del ala de la mariposa. Pero se parecen mucho, definitivamente, pues ya uno dice, uy, sí. El ave que se encuentra con este ojo así grandísimo, de pronto así, se vio algo que se movía, una mariposa, y se fue, y apenas vio ese ojo, dijo, yo como que lo dudo, solo un segundo basta para que la mariposa pueda escapar, ¿cierto? Es esa duda la que ha llevado a que esta mariposa pueda sobrevivir y así pasar esos genes de generación en generación, pequeños puntos inicialmente, hasta llegar a esta magnífica, pues, ¿cierto? Estructura pues, que da, este patrón pues, genial que da idea de un ojo de un búho. Bien, entonces nos adentramos más en ese patrón y vemos las escamas. Una escama tiene un tamaño aproximadamente de entre 100 y 200 micras. ¿Qué significa eso? Cogemos 1 milímetro y lo dividimos en 10. Esos son 100 micras, ¿cierto? Entonces, si lo dividimos entre una quinta parte y una décima parte de un milímetro, ese es el tamaño aproximado de una escama. Es una partícula llamada de polvo, pues, ya vemos que no es polvo, ¿cierto? Y estas escamas, entonces, cada una tiene un color en particular. Forman el patrón. Cuando nosotros queremos ver un poquito más allá de las escamas, tenemos que abandonar el microscopio electrónico e ir a un microscopio abandonar el microscopio óptico e ir a un microscopio que se llama microscopio electrónico. Ya no usa fotones de luz para ver las cosas, sino electrones. Y con electrones se pueden ver muchas más cosas, muchas más cosas. Entonces, usamos un microscopio electrónico de barrido para ver esas escamas. Entonces, miren la estructura de las escamas inicialmente aquí. Entonces, vemos que hay algo más allá. O sea, que esto que parecía de pronto algo así como liso, no es liso. Hay una estructura y es allá donde vamos a ir en el tema de las mariposas. En una escama azul, por ejemplo, entonces tomamos una mariposa morfo, tomamos las escamas y las podemos tomar de manera que las ponemos sobre una micropipeta de vidrio, las mismas que se usan para otras cosas en electrofisiología. Calentamos un pedazo un tubito de vidrio muy delgado, lo calentamos para volverlo más delgado cuando lo jalamos, y en la puntica, entonces pegamos con pega simple, pegamos la escama y podemos manipularla. Esta es una escama iluminada con un punto de luz muy pequeño, imagínense, entonces desde aquí a aquí hay aproximadamente entre una quinta y una décima parte entre una décima y una quinta parte de un milímetro. Entonces, miren que es muy pequeño, pero podemos manipularlo ya en nuestro laboratorio, ir allá y manipularlo de modo que yo pueda cambiar el ángulo con el que lo estoy viendo y miro a ver, incluso poner entonces una escama horizontal y una vertical, como están aquí puestas en la imagen, y puedo girarlas y ver qué sucede. Esto es un fenómeno que llamamos anisotropía, es decir, se comporta diferente dependiendo de si está en una dirección o en otra.
Entonces, miren, se pierde el color de esta que está aquí, pero esta no, algo que permanece. Entonces, eso es lo que nos interesa a los físicos estudiar, por ejemplo. Es decir, bueno, ¿y por qué esas propiedades? ¿Qué es lo que hay adentro de la escama que le da esas propiedades de anisotropía, por ejemplo? Entonces, ese es el estudio, es qué hay adentro, o sea, las estructuras nano o microscópicas, y cuál es esa relación de lo que hay adentro de esa estructura con lo que vemos macroscópicamente. Esa es la pregunta de un proyecto de investigación. Vemos también, entonces ya lo ponemos no con luz, no para que refleje la luz, sino para que la transmita, y nos damos cuenta de que hay melanina, es ese color café que vemos allí, es cierto, por la melanina. Nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí estas escamas son planas, pero hay escamas de otras especies que no son planas, sino que son curvas. ¿Cuál es el efecto óptico de esas escamas curvas? Entonces vamos al microscopio electrónico de nuevo, y miren aquí, nos vamos a adentrar en esta escama y vamos a hacer un corte por aquí. Cogemos una de esas escamas y hacemos un corte, sería como coger esta escama y hacer un corte así, ¿sí? Transversal decimos. Cuando hacemos ese corte, nos damos cuenta de que algo está apareciendo, y eso algo que aparece, miren qué estructura tan bella. Una estructura, estos surcos que recorren la escama a lo largo del eje mayor, o sea, desde aquí hasta aquí, que había muchos surcos, cuando les mostré hace rato la imagen. Entonces, esos surcos realmente son estructuras que se componen por pequeñas laminitas, que en el caso de esta especie son cerca de 13, 12, 13, hasta 14 laminitas. Cada una de esas laminitas funciona como una pequeña pompa de jabón, como una lámina de aceite sobre agua, cada una de esas. Entonces, el color se ve muy azul porque, a diferencia de la lámina de aceite sobre agua, esa lámina no tiene el mismo grosor siempre. Pero aquí, esta laminita tiene el mismo grosor que esta, y también todas. O sea, todas las laminitas que vemos aquí, digo, laminita es esta pequeña laminita que atraviesa aquí, esta otra. Entonces, todas tienen el mismo grosor. Entonces, a diferencia del caso de la lámina de aceite sobre agua, ahí no hay el mismo grosor. Entonces, vemos todos los colores. Como ya vamos a ver, aquí vemos un solo color, el azul, es justamente porque el grosor es el mismo. Esta estructura, cuando hacemos un corte así, llegamos, incluso si cogemos, y como si cogiéramos con un cuchillo, y cortáramos así, una laminita. Y esa laminita la ponemos en una rejilla y hacemos que electrones la atraviesen. Eso se llama un microscopio de transmisión, electrónico, de transmisión. Y lo que vemos es algo así como la sombra. Y esa sombra que se obtiene es esta. Entonces, lo que estamos viendo es una tajadita de cada una de estas cosas, en este caso de una de estas cosas, y se parece mucho a un árbol de Navidad, pues se conoce así, ¿cierto? En la bibliografía, en los artículos científicos, se conoce como la estructura de árbol de Navidad, o también tipo morfo, porque se conoció inicialmente en las mariposas morfo. A lo que iba aquí, con estas laminitas, miren, entonces estas laminitas son a las que yo me refiero, estas laminitas. Cada una de estas laminitas funciona como una pequeña pompa de jabón. Ponga esta ecuación simplemente para decir, aquí hay matemática y hay física involucrada. Hay un modelo que nosotros, con el que podemos trabajar y definitivamente poder hacer predicciones de lo que está pasando allí y entender mejor el fenómeno. En particular aquí esta ecuación lo que está haciendo, es decir, hay una relación 1 a 1 entre el color, longitud de onda, esto expresa la longitud de onda, esta letra lambda, entre la longitud de onda y, o sea, el color reflejado y el grosor de la capa. Es una relación 1 a 1. Eso es lo que uno debe entender de esta ecuación. Se usa mucho para recubrimiento, por ejemplo, antirreflectivo en lentes de microscopía, pero también en lentes que usa la gente. Entonces, ya los lentes, ustedes de pronto han visto, hay lentes que no reflejan tanto la luz como otros. Uno los compara y se da cuenta de que un lente refleja mucho la luz y otro no. Es porque se usan pequeñas superficies muy delgadas, pequeñas películas de un cierto material transparente, pero que tiene un efecto óptico, y ese efecto óptico no es como en el caso del amorfo, generar más luz, sino que uno también puede generar lo contrario, es hacer que la luz se cancele, ¿sí? Y eso es lo que se hace en las lentes, que se cancele la luz. Esa interferencia de capa delgada, entonces, vamos a tratar de verla aquí esquemáticamente. Tenemos una capa muy delgada, y muy delgada significa mucho. Vamos a hacerla tan delgada como una pompa de jabón, imagínense eso cuánto puede ser.
Entonces, muy delgada significa más o menos cercano a la longitud de onda de la luz visible. Estamos hablando, la luz visible da entre 400 y 700 nanómetros. ¿Qué significa eso? Entonces, 700 se parece mucho a 1000, ¿cierto? 1000 nanómetros. Entonces, ¿qué es 1000 nanómetros? Eso es más o menos un micrómetro. Y un micrómetro es una milésima parte de un milímetro. Entonces, volvamos. Tomemos un milímetro, dividámoslo en 1000, ¿sí? Y más o menos la mitad, o sea que tomamos un milímetro y lo dividimos en 2000, y eso es más o menos lo que estamos diciendo aquí, muy delgado. Entonces, una capa muy delgada. Y esa capa tiene la propiedad de interactuar con la luz de cierta manera, tal que la luz entendida como una onda interactúa con esa capita, y esa es una luz blanca. Pero me doy cuenta de algo, y es que hay una cierta longitud de onda, o sea, un cierto color para el cual la reflexión se da tal que. Resulta que hay una cosa que conocemos en física, es que cuando la luz atraviesa, cambia de material, hay veces que la luz como que salta, y eso decimos entonces que hay allí un desfase, se presenta un desfase dependiendo del material que hay aquí y el material al que pase, y luego del material al que pasa y del material al que continúa. Entonces, dependiendo de cómo sean esos materiales, o se da el desfase o no se da el desfase. Entonces, para este caso, sí se va a dar el desfase en la primera luz que se refleja aquí, en la primera superficie, o en la primera interfaz de la superficie. Esa es primera interfaz, segunda interfaz. Entonces, hay una parte que se refleja aquí y hay otra parte que se refleja aquí. Resulta que lo que sabemos es que el fenómeno de capa delgada, que es un fenómeno que uno ve en un curso de física, si hay aquí ingenieros, si hay estudiantes de biología que vieron un curso de física de óptica, entonces se dan cuenta, recuerdan el fenómeno de capa delgada, ¿cierto? Entonces, capa delgada, es una capita muy delgada, y en óptica se conoce. Entonces, ya esto realmente ha sido bastante estudiado. Esta, entonces, es la parte reflejada en la primera interfaz, que es esta. En la segunda interfaz podemos hacer lo mismo, y resulta que sabemos que allí ya no hay cambios, ya no hay saltos, ya no hay ese desfase. Y lo que sucede es que la luz, cuando se refleja en esa parte, se encuentra, de pronto ustedes sí ya están, digamos que todos están más relacionados, más familiarizados con ese término, cresta de la onda y valle de la onda. Entonces eso es lo que está realmente expresando, es siempre hay una parte de máxima energía y de mínima energía, si se quiere, y resulta que se encuentra valle con valle y cresta con cresta. ¡Pum! Ahí tenemos entonces un color verde. El color verde es el color que se va a reflejar máximo para ese grosor en particular. Pero hay otros, por ejemplo, si cambiamos ya el ángulo de visión, entonces vamos a tener que ya no va a ser el verde el que se va a reflejar, porque ya cambiamos. Antes el sol iluminaba la mariposa, vamos a decir, por ejemplo, directamente así, eran las 12 del día y las alas abiertas, iluminaba así, entonces veíamos el verde. Pero cuando ya el sol se está poniendo ya a un ángulo mayor, entonces ya el color que se va a reflejar no es el verde, sino que es el azul. Esos cambios se dan. Esos cambios se pueden dar. Pero todo el laboratorio que uno tiene pues todo allí controlado, pues, se ve inmediatamente el cambio del color. Entonces este es conocido el fenómeno de capa delgada. Esto es un poquito de física como para que entendiéramos por dónde va la situación aquí. Esto es física en la naturaleza. Vean aquí el ejemplo. Entonces esto es una foto de una mariposa que está, pero ya la mariposa murió y está metida en un marquito con vidrio, y la ponemos junto a la ventana y al mediodía se ve así y ya en la tarde se ve así. Vemos que se perdió el azul, pero se ve un violeta. Claro, cambia el color hacia longitudes de onda, digamos, hacia colores más hacia el azul, más hacia el violeta. Recuerden que en un extremo del espectro electromagnético está el violeta y en otro extremo está el rojo. Entonces se mueve hacia el violeta. Antes era azul, ahora se movió hacia el violeta. ¿Qué es lo que sigue? Ya de ahí de violeta, ya no sé qué es el ultravioleta, y ese no lo podríamos ver. Capas gruesas podrían generar un color estructural, pero realmente la física es la que da el límite. En la naturaleza, ¿quién ha visto una mariposa iridiscente roja? Siempre el rojo es con pigmentos. Y uno ve las flores, pigmentos rojos. Entonces, resulta que los colores rojos es más fácil generarlos con pigmentos que generar estructuras que hagan iridiscencia también, en el rojo, en naranjado. Es muy difícil. Y la física también establece un límite, y es por la coherencia de la luz. Resulta que cuando la luz es generada a nivel atómico, los trenes de onda no son tan largos como para... El color rojo necesitaría si el azul necesita de un grosor así para generar ese color iridiscente, el rojo necesitaría una cosa así.
y el tren de ondas que se genera a nivel atómico no sería suficiente, ¿cierto? Grande, digamos, suficientemente grande para que se pudiera generar esa iridiscencia en rojo. Entonces realmente es un limitante físico, ¿cierto? Bien, para camuflarse también, ustedes de pronto también han visto esta estructurita. La estructurita, entonces, en algunas mariposas, que es la pupa, cuando está haciendo ya la pupa, entonces que va a salir la mariposa. Miren que aquí le ponemos un papel y vemos el nombre de la mariposa, que es ecore. Y ese ecore lo podemos ver justamente porque esto funciona como un espejo. ¿Y por qué funciona como un espejo? Pues si vamos más allá y hacemos análisis espectrofotométricos, es decir, de cómo se refleja la luz, ¿sí? Con qué intensidad, nos damos cuenta de que refleja, por aquí está el color azul y por aquí está el color rojo, entre 400 y 700 es la luz visible. Entonces en 400 nanómetros, luz azul, 700, la luz roja. Y miren que refleja todo, pues ya por aquí ultravioleta no refleja tanto, pero refleja todos los colores visibles. ¿Por qué? Entonces vamos y hacemos un corte, vamos al laboratorio, lo llamamos al microscopio electrónico y nos damos cuenta de ver qué hay adentro, ¿cierto? Pues ya cuando ha salido la mariposa, ¿cierto? No, mentiras. Yo quisiera, pero imposible. Entonces nos damos cuenta de que hay unas estructuras, esas estructuras son, miren, esta es más delgada que esta, ¿cierto? Y esta más delgada que esta. Múltiples capas como en la mariposa morfo que reflejaba solo el azul, aquí ya son agrupaciones de múltiples capas, sería como conjuntos de muchas capas. Entonces, un sistema de muchas capas que refleja el azul, un sistema de muchas capas que refleja el verde, otro, y así todos los colores. Una cosa que refleje todos los colores es un espejo, y esto se comporta entonces como un espejo. No importa dónde la mariposa se ponga, y si es invierno, y si es verano, y si es primavera. No importa dónde la mariposa haga su pupa, o sea, la oruga haga su pupa, para luego salir como mariposa. No importa dónde, se va a camuflar, porque va a reflejar todo lo que le rodea. Y eso es entonces un ejemplo muy bonito de una ingeniería fotónica. Se combinan los colores también en las mariposas. Entonces miren, lo que nosotros vemos aquí como un color verde, y un verde muy intenso, realmente cuando lo vemos en el microscopio óptico, sencillo, microscopio ya, pero con mucho aumento, un microscopio sumamente bueno, podemos ver que las estructuras, esto es microscopía electrónica, pero cuando hacemos un zoom con microscopio óptico y tratamos y manipulamos la imagen un poquito como para tener un mayor contraste, en fin, pues lo que logramos es esto. Entonces aquí tenemos que en la parte de la base de estas estructuras que son como unos, ¿cómo los llamaríamos? Son cóncavas, ¿sí? Como unos valles, entonces estas estructuras. De modo que en el fondo de ese valle se refleja el color amarillo y a los lados, porque es como si la luz hubiese cambiado el ángulo, como el ejemplo que veíamos ahorita en el esquema. Entonces al cambiar el ángulo, ¿qué pasa? Se mueve la luz reflejada hacia el azul. Entonces, en la base, que sería como lo normal, se refleja el amarillo. O sea, esto está hecho para reflejar amarillo. Pero resulta que ya en las esquinas ya no se refleja el amarillo, sino que se refleja el azul, porque es equivalente a que la luz se inclinara. Y ese efecto es tal que se da dos veces. O sea, viene la luz, viene por aquí, se refleja aquí y se encuentra con que, cumpliendo la ley de ángulo incidente igual a ángulo reflejado, viene en esta estructura, otra vez se refleja y se produce como doble azul, de alguna manera. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el azul. Entonces el azul en los bordes y el amarillo en el fondo genera una sensación de verde en nuestros ojos. Entonces es muy bonito, o sea, porque nos están engañando de alguna manera, ¿cierto? Algunas escamas consisten de dominios. Esta palabra dominios en física tiene un gran sentido. Existen los dominios magnéticos, por ejemplo, el magnetismo. Aquí existen dominios fotónicos. ¿Por qué dominios? Porque cuando tomamos las escamas y las analizamos, nos damos cuenta de que están estructuradas de tal modo. Esto es microscopía electrónica de barrido, y esa microscopía electrónica de transmisión. Recuerde que es tomar esta, hacerle una tajadita, y llevarla y mirar la sombra con electrones. Entonces nos damos cuenta de que se produce algo así. Esta estructura es diferente a esta estructura y entonces llamamos dominio 1, dominio 2, dominio 3. ¿Y esos dominios cuál es el objetivo? Pues además son estructuras ya no tan simples como el árbol de Navidad, una capita sobre otra. No, esto ya es muy complicado. Y en términos físicos esto se llama cristales fotónicos tridimensionales. Entonces aquí, ¿qué es un cristal fotónico? Entonces aquí, porque esto es importante sobre todo para la parte que vamos a ver ahorita con camaleones,
Esto es muy importante porque existen cristales fotónicos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a las direcciones, una dirección, ¿cierto? 2 direcciones, 3 direcciones, o sea, en todo el espacio. Si la luz llega por aquí, se va a encontrar con un medio que cambia el índice de refracción, es decir, cambia el medio, cambia repetidamente, ¿cierto? Pero periódicamente. Entonces, se encuentra con un medio verde y luego un medio azul y luego un medio verde y luego un medio azul, pero no es que sea verde y azul, simplemente un medio, por ejemplo, agua y luego se encuentra, no, vamos a decir, aire, quitina, aire, quitina, aire, quitina, ¿cierto? O ponemos vidrio sobre plástico, vidrio, plástico, vidrio, plástico, eso tenemos un material cristal fotónico unidimensional. Pero recuerde que esto debe ser muy pequeño, estamos hablando de cosas muy, muy, muy delgadas. Tan delgadas como, ya decíamos, ¿cierto? Cogemos 1 milímetro, lo dividimos en 2000 y eso más o menos es lo que estamos hablando de la longitud de ese grosor. Bien. Un cristal fotónico 2D es esa misma regularidad, esa misma periodicidad del medio, primero un medio, luego otro, que la luz ve en 2 direcciones. Si la luz viene en esta dirección, solo encuentra o un medio u otro, pero si viene en esta dirección, se va a encontrar con 2 medios alternados y aquí también 2 medios alternados. Entonces, la dimensión hace referencia, esa dimensión hace referencia a en cuántos ejes se encuentra la repetitividad, esa periodicidad del medio. 3D ya es que no importa por dónde venga la luz, se va a encontrar esa periodicidad del medio, ¿cierto? Cristal fotónico 3D. Y esto es un tópico en la física avanzadísimo, ¿cierto? O sea, esto es un hot topic, decimos. Hay mucho estudio hoy en día teórico y experimental en cristales fotónicos. Esto es una cosa tremenda. Bien. También en los ojos encontramos que las mariposas que de pronto habitan en la oscuridad necesitan de una segunda oportunidad para que la luz sea absorbida por los ojos. Entonces, tomamos un ojo de una mariposa y lo que hacemos es ver entonces cómo refleja la luz. Entonces, está hecho el ojo de pequeños somatidios, son estas estructuritas, o sea, como un ojo hecho de muchos ojos, ¿cierto? Somatidia, unas estructuras hexagonales. Y cada una de ellas se comporta como una fibra óptica y alrededor de esa fibra óptica están los pigmentos que permiten, las células que permiten absorber un cierto color y le permiten a la mariposa saber entonces qué color está viendo, porque pueden identificar colores. Entonces, resulta que hay unos que tienen más, que tienen alrededor de esa estructura, tienen más de un fotorreceptor que de otro, ¿cierto? En fin. Esto funciona como una fibra óptica y al final hay un espejo que se comporta también lámina sobre otra, lámina sobre otra, lámina sobre otra. En una estructura cristal fotónico unidimensional. Y lo que tenemos entonces es que la luz que viene y de pronto no fue absorbida por los fotorreceptores que están alrededor, tiene una segunda oportunidad cuando es reflejada por este espejo, porque es un espejo cristal fotónico. Entonces, le da la oportunidad, una segunda oportunidad de que sea absorbida. Entonces, claro, con muy poquita luz la mariposa puede ver. Entonces, mire que ahí tenemos otro ejemplo de una llamada ingeniería fotónica. Esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión también, donde se muestra al final del ojo, ¿cierto? De esta parte larga del ojo, al final se encuentra esto que llama el tapetum, ¿cierto? Entonces, que es esa estructura de espejo cristal fotónico. Tenemos un repertorio entonces de colores en los ojos, el estudio de los ojos. En particular en el grupo con el que trabajo en Holanda, ha hecho un estudio muy exhaustivo de ojos. ¿Listo? Reflexión de multicapa y absorción de melanina se sigue viendo. Entonces en escarabajos, por ejemplo, hay unos escarabajos interesantísimos, hermosísimos, unos colores iridiscentes, hermosos y una variación del color tremenda. Lo que vemos cuando medimos con un equipo que me trata de medir fundamentalmente es la intensidad de cierta longitud de onda que se refleja, pues vemos esto. Entonces hay diferentes estructuras. En particular, volvemos a la estructura de cristal fotónico unidimensional, o sea, un sistema de multicapas que hace que se refleje la luz, de cierta manera. Y hay otros que la polarizan. Un polarizador fundamentalmente es un elemento como el que les voy a mostrar aquí. Miren aquí, en este video que hice, tenemos un escarabajo y lo vemos verde, pero realmente no es verde. Cuando ponemos un polarizador, porque los animales, la hembra, por ejemplo, puede ver
diferentes colores y tiene algunos ojos que pueden ver la luz polarizada. Polarizada significará entonces que cuando tiene un material como el que tenemos ver aquí, tenemos es un polarizador, lo llamamos. Es un material que hemos creado en óptica para, pues creemos que, quiero decir, la humanidad ha creado pues, en óptica para poder ver la luz cómo es manipulada cuando se encuentra con una superficie. Eso es un fenómeno de polarización, así como hay fenómeno entonces de reflexión, ¿cierto? También tenemos polarización, fenómeno óptico. Este escarabajo presenta, y entonces este fenómeno de polarización para comunicación entre hembra y macho, por ejemplo, o entre machos y machos, ¿cierto? Para decir, este es mi territorio, porque son altamente territoriales. Y lo polarizan circularmente. Aquí hay un ejemplo, hay un ejemplo de una mariposa africana. Y esa mariposa, pues tenemos aquí un colorcito azuloso, azul marino, y ese azul marino se debe a las escamas de nuevo, pero las escamas resulta que tiene una estructura ya cristal fotónico bidimensional. O sea que encontramos que cuando, mira, hacemos un aumento aquí de la micrografía electrónica y nos damos cuenta de que existen como cilindros de aire, y la estructura que lo rodea, digamos a los cilindros, pues es la quitina. Entonces tenemos, cuando la luz llega por un lado, se encuentra con la imposibilidad de propagarse a través. Pero cuando se encuentra por aquí, sí podría propagarse. La cosa es, hay un material allí, hay un pigmento que es fluorescente, la luz ultravioleta le llega y dispersa otra luz, longitud de onda, por ejemplo, el azulito verdoso. Pero resulta que la estructura está hecha de tal modo que cuando la luz va a ser dispersada en una dirección no puede, le es imposible propagarse, es como si se reflejara. Es como lo que vemos ahorita, es como se ve la luz azul en la mariposa morfa porque le es imposible al azul propagarse a través, entonces refleja. Y aquí sería equivalente, es el azul, al hacer la luz ultravioleta es absorbida, luego es emitida el azul verdoso y resulta que en esta dirección le es prohibido propagarse, se ha generado en términos físicos un band gap. Pero en esta, que es realmente la que uno ve de la escama, se maximiza. Y al maximizarse se ve más azul. Es un ejemplo extraordinario que técnicos, ingenieros del MIT generaron una estructura muy similar y pues, que es un LED de alta emisión y que se vende pues carísimo. Por último, entonces sería que es el artículo del que les hablaba de los camaleones, que el artículo en Nature Communications, y ahí, que salió en semana, les decía. Primero, hay un ejemplo hermosísimo del camaleón de Namaqua, un desierto, una zona desértica en África, en Sudáfrica. El sol de la mañana, miren, luego hay una noche muy fría en el desierto, el sol de la mañana, cuando está saliendo el sol, hay que agarrarlo, y hay que agarrarlo de tal modo, entonces el sol viene en esta dirección, el camaleón se vuelve oscuro aquí, en esta mitad, y en esta otra mitad, ¿por qué? Porque es que el oscuro absorbe más el calor, entonces el camaleón quiere calentarse más rápido, mientras que en la otra zona se vuelve blanco, ¿para qué? Para emitir menos, porque es que el blanco, como también absorbe menos, también emite menos. Entonces, pierde menos calor en este lado y absorbe más calor en este lado. Es cierto, genial. Y el mediodía, pues ya lo que se ve es otra cosa, ¿cierto? Entonces yo quiero reflejar todo el calor posible, no quiero absorber más, eso está calientísimo, entonces se vuelve todo blanco para absorber lo menos posible. Y ha sido adaptado al desierto para poder correr además. Muy diferente del camaleón que ya vamos a ver, que tiene una pata que es como ¿cierto? Muy diferente, que es para agarrarse de los árboles, ¿cierto? Este es para correr en el desierto, es para agarrarse de los árboles. Este camaleón tiene una estructura entonces, una estructura que fue analizada por este grupo en Suiza y estudió camaleones cuando se encontraban en un estado tranquilo, en reposo, ¿cierto? No estaban relajados, son verdes. O sea que de pronto hay un pigmento, una estructura generando un verde, y cuando está enojado genera un naranja o amarillo. Pues haciendo de nuevo microscopía electrónica de barrido y de transmisión, entonces vieron esto, se dieron cuenta de esto. Hay unas estructuras como cristales fotónicos que permiten la reflexión de un color azul. Hay un pigmento verde y la reflexión de un color azul, un pigmento amarillo. Y la reflexión de un color azul se ve verde, porque el azul más el amarillo es verde. Cuando se enojan, que le ponen un macho al frente, se enojan, entonces cambian la estructura
y ya la distancia entre cada uno de estos nanocristales de guanina es tal que se dispersa la luz, o se refleja más bien la luz, ya no la azul, sino otra, ¿cierto? Es decir, entonces ya el color ya se ve naranja rojo. Entonces es una estructura que está cambiante. Y por último se dieron cuenta de que hay una zona también aquí abajo, digamos en la parte más profunda de la dermis, sería una estructura que está reflejando siempre el infrarrojo, que también tiene nanocristales, pero que esos nanocristales no se organizan, son siempre los mismos y siempre reflejando el infrarrojo. Es decir, es una termorregulación. Entonces, regulación del color y regulación térmica. Genial para esos camaleones. Con esto entonces podemos dar final a este mundo de los ingenieros fotónicos naturales. Espero que les haya gustado y pasamos a las preguntas. Yo quiero, Marco, arrancar con una pregunta y es acerca de si de pronto esto que hemos aprendido sobre estos ingenieros fotónicos naturales se está aplicando en la producción de materiales. Hemos visto, por ejemplo, algún tipo de pinturas que tienen la capacidad, de acuerdo al ángulo en que se refleja la luz, en cambiar el color de diferentes objetos. Y dentro de la ciencia ficción también hemos visto que se están desarrollando, hay una teoría y es desarrollar algunas pinturas que tengan la capacidad de crear unos recubrimientos que creen como un tipo de nanopelículas para bien sea captar energía solar como celdas solares o para que sirvan eventualmente de pantallas que son de alguna manera fueron aplicadas sobre ciertas superficies. Definitivamente. Hay un trabajo en la última década, un trabajo que ha aumentado mucho en biomimética. Si ustedes entran a una base de datos de journals científicos y dan la palabra biomimética, o en inglés biomimetics, se dan cuenta de que realmente pues, hay mucho que se está haciendo. Y fundamentalmente la palabra hace referencia a la aplicación de los secretos que se descubren en la naturaleza a la tecnología, ¿cierto? La tecnología humana. Entonces, biomimética es un área que está desarrollándose mucho. En particular, cuando hablas de superficies, ¿sí? Las pinturas que vemos iridiscentes, muchas son basadas en el estudio que se ha hecho de las mariposas morfo que les mostraba al principio, por ejemplo. Incluso hay una empresa en Japón, no sé si tuvo éxito, se creó hace algunos años, no sé pues, si existe todavía, por aquello pues, de las empresas que nacen y mueren, pero yo espero que sí, y se llama Morphotex, o se llamaba Morphotex, y esa empresa, pues fundamentalmente, creaba fibras textiles que utilizaban el principio de las morfo para generar colores sin pigmentos, solo la estructura. Entonces las pinturas también de las que hablabas, incluso labiales, pintalabios para las mujeres y sombras, etcétera, que también están formados por microcristales que cambian el color con el ángulo de visión. Entonces uno ve los labios rojos, pero si los ve heladitos los ve azulosos, ¿cierto? Ya entonces moraditos, porque es el pigmento rojo más el azul, como la mariposa que mostraba de la punta morada. Entonces sí, hay un área muy activa de la biomimética y es todo lo que se descubre en la naturaleza tratar de aplicarlo. Hoy en día pues, tenemos muchos ejemplos. El mismo velcro, que el de las billeteras, este cierre así, viene también de una aplicación, no en insectos, pero sí en plantas, ¿cierto? Entonces, este es el cierre que suena, o el efecto lotus, ¿cierto? Cuando nosotros vemos aquí estas hojas grandes moraditas que les cae una gota de agua y el agua resbala, no se ensucian, ¿cierto? Y entonces eso es por unos microvellos que tienen y esa aplicación también en textiles y en otras superficies que se vuelven, digamos, que se promocionan como antiadherentes. Tremendo. O sea, la biométrica es un área de mucho desarrollo hoy en día. Buenas noches. Buenas noches. Mira, me dice el punto. Cuando hablaste del camaleón, hablaste de los textiles. Con el camaleón hay algo. El vestuario para ejército, el camaleón es el que se investiga por el mimetizaje. Pero vos dijiste algo que me quedó sonando. El camaleón en las horas del día cambia de color, se vuelve blanco. Ahora con el calentamiento global, no sé si es una idea muy loca, muy volada o muy de bicicleta, si no hubiera un color, sino que los colores se tomaran durante el día.
O sea, el negro no es un buen color para un trópico. Sí, no lo es, definitivamente. Pero, Entonces, bueno, sí. ajá, entonces es ese camaleón blanco que explota el color. ¿Uno qué debe hacer o cómo puede llegar a una base textil que pueda tener todos esos colores? Sí, ahí pues lo que se esperaría, bueno, primero que todos los camaleones, todos no cambian a blanco, pero una especie en particular ya que se ha adecuado al ambiente de desierto en Sudáfrica, pues tiene esa propiedad, ¿cierto? Volverse completamente blanco. Los otros realmente no cambian tanto de colores, sino que cambian fundamentalmente de un verde a un rojo y a un amarillo, entonces, ¿cierto? Pero realmente el problema aquí es cambiar la estructura a disposición, como yo quiera, para que se pueda cambiar el color. Digamos que ese es fundamentalmente el requisito para poder cambiar los colores. Lo que vos decías entonces también, el color negro no es para el trópico. Claro, yo en este momento estoy como de vivienda, ¿cierto? Entonces realmente, o sea, el color negro, si nosotros estamos parados en el sol, no lo queremos porque absorbe mucho. Queremos un blanco. Pues la señora está apropiada definitivamente para este trópico. Y si queremos también este calor, también, ¿cierto? O sea, si en un recinto cerrado, también se quiere entonces. Entonces, realmente aquí el problema sería cómo cambiar la estructura para que, como yo quiera o cuando yo quiera, cambie el color. Entonces, hasta por ahora sería, si hablamos de camuflado, sería simplemente tratamos de camuflarnos, pero con unos colores que más o menos imitan el ambiente donde estamos, ¿cierto? Un camuflado del desierto no es el mismo que un camuflado de la jungla, ¿cierto? Perdón, de la selva, o qué sé yo. Bueno. ¿Qué otra pregunta? Buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Cuando tú hacías referencia a los pigmentos, hacías referencias como a que fueran unos compuestos químicos, mientras que los otros colores, a los que llamas estructurales, vimos que dependían mucho de la sobreposición de unas capas y de las formas que se presentaban. Yo siempre he tenido una duda. Los pigmentos no tienen una estructura definida. Pues, sí, a nivel químico. Lo que pasa es que la interacción aquí de la luz, digamos, de alguna manera, no es a nivel químico. Ojo que esto que acabo de decir, torpeza. Pero realmente, o sea, sí, aquí estamos hablando o de estructuras muy grandes, o sea, que no es a nivel molecular, pero definitivamente siempre va a haber es una interacción molécula con la luz, siempre. La cuestión es que estas estructuras que, por ejemplo, con multicapas como el amorfo, cuando interactúan con la luz y reflejan esa luz azul, ya esa interacción, mire que el tamaño, aunque es muy pequeño, estamos muy pequeños, dijimos cerca de 1 milímetro dividido en 2000, entonces realmente allí tenemos una cosa pequeña, pero sigue siendo muy grande, o sea, no estamos a nivel molecular, ¿cierto? Lo otro, la absorción química, sí es a nivel molecular y justamente depende sí de la forma, de la estructura, del número de moléculas, depende de eso cómo interactúa la luz con esa molécula. Y por eso ciertas longitudes de onda se dispersarán y ciertas se absorberán, dependiendo de la estructura de la molécula. Pero no es una interacción estructural en el otro sentido, ya a una escala mucho mayor, que aunque es muy pequeño, sigue siendo mucho mayor que el nivel molecular. Pero entonces sí, a la final sigue siendo todo interacción, estructura con la luz, solo que a diferente escala. Gracias a ti y a todos por haber venido.